Cruzar la calle. ¿Les parece ese un título adecuado para un sermón? No pareciera, ¿verdad? Atravesar el salón. Tampoco pareciera un título adecuado para una reflexión espiritual, pero así he escogido titular esta meditación, inspirado en parte en las palabras de un autor, su nombre es Bill Hybels, quien dice que a veces eso de cruzar la calle es todo lo que se requiere para que una persona reciba el mayor regalo que alguien le pueda ofrecer, que es el conocimiento de aquel que estuvo dispuesto a dejar el cielo y venir a esta tierra con tal de salvarnos. Y en efecto eso fue lo que Jesús hizo, solo que Él no cruzó la calle, por así decirlo, cruzó la eternidad y abandonó quizás la comodidad de su trono para salvarte a ti y a mí. No sé de dónde hemos sacado la idea, de hecho son dos ideas. Una consiste en hacernos pensar que se requieren acciones espectaculares o dones, talentos muy especiales para compartir el Evangelio. La otra idea dice algo así como que para poder ser misioneros del Señor, testificar de nuestra fe, tenemos que trasladarnos a regiones lejanas. En esta, iba a decir mañana, pero en esta tarde, quiero, con la ayuda de Dios, transmitir la idea, en primer lugar, de que un simple acto de bondad, como por ejemplo dar un vaso de agua al sediento o un bocado de pan al hambriento, esos sencillos actos de bondad pueden glorificar también el nombre de Dios. Y en segundo lugar, que para testificar de nuestra fe, no necesariamente tenemos que trasladarnos a remotas regiones, sino que muchas veces lo que hace falta es cruzar la calle o atravesar el salón. De hecho, si recuerdan la lectura bíblica, no la vamos a leer de nuevo, por cierto, pero cuando el Señor dice en la palabra, reúna todas las naciones y separe las ovejas de los cabritos, note usted los criterios que Él utiliza para hacer la separación. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué más? Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. ¿Qué más? Estuvo desnudo y me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. ¿Qué hay de extraordinario allí? ¿Qué hay de extraordinario en dar un bocado de pan o un pedazo de pan al hambriento o un vaso de agua al sediento? ¿Qué hay de extraordinario en una visita a una persona que está en su hogar en un lecho de enfermedad? Pareciera no haber nada de extraordinario allí. Y sin embargo, dice acá, que será el criterio para que unos hereden el reino y otros no. Pero llama la atención que cuando estos benditos, porque así los llama, preguntan, ¿y cuándo hicimos estas cosas? No recuerdan ellos. Pero el Señor dice, y qué belleza de versículos, el número 40, ya en Mateo 25, os aseguro, dice Él, que por cuanto hicisteis estas cosas a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué más dice el versículo? A mí lo hiciste. Por haberlo hecho a sus hermanitos más pequeños. El Señor entiende que es como si se le hubiera hecho el acto de bondad a Él. Aparentemente nada extraordinario, pero el nombre de Dios es glorificado.
cuando realizamos estos pequeños actos de bondad y cuando para realizarlos cruzamos la calle. ¿Qué es lo que quiero decir por si acaso alguien todavía no ha captado bien la idea? Vamos a ilustrarlo. Por medio de una historia real, la escribió en la Adventist Review alguien que ahora es pastor y también autor. Su nombre es Chad Stewart. Y dice él que en sus tiempos de colegio, los que estudiaron en colegios adventistas entenderán bien este vocabulario. ¿Recuerdan? Viernes de tarde, la puesta de sol, los programas para la recepción del sábado, siempre muy interesantes, muy buenos, pero a él no le gustaba. De hecho, Chad ni siquiera había aceptado a Jesús como su Salvador. Y él dice que un viernes en la tarde, el tiempo se le pasó. Y cuando vio la hora, pues ya era tarde para ir a la iglesia. Pero tenía que ir. Entonces él ya tenía algo así como un modus operandi. Cuando se le hacía tarde, él entraba y se sentaba en las últimas filas, sin hacer mucho movimiento, sin llamar mucho la atención. Así hizo. Y apenas se sentó, cuenta Chad, que escuchó que el capellán de la iglesia hizo el anuncio de que esa noche habría un servicio de comunión. Y de inmediato anunció que comenzaría el rito de humildad. Yo no sé cuántos están familiarizados con esto del rito de humildad, siguiendo el ejemplo del Señor. Miembros de la iglesia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se lavan unos a otros los pies, siguiendo el ejemplo de aquel momento cuando nuestro Señor, antes de partir el pan y repartir el vino, lavó los pies a sus discípulos. Pero a él no le gustaba esto de estar lavando los pies a otros. Y tampoco que le lavaran los pies a él. Entonces él, mirando hacia los lados, preparó su salida, es decir, su huida. Dice que ya estaba casi listo, fuera de la vista de todos, cuando sintió un brazo o una mano que lo agarró por el brazo. Y entonces, sorprendido, voltea. Y un compañero de estudios, que de paso a él no le caía muy bien, de nombre Javon, le dice a Chad, ¿quieres que te lave los pies? Y dice él en el artículo que él no sabe todavía por qué él dijo que sí. Porque no le gustaba eso de participar en el rito de humildad, y mucho menos con un estudiante, compañerito, que le caía pesado. Pero él dijo que sí. Cuenta él, para cortar la historia, que ese fue el comienzo de otra cosa que sucedió que él tampoco en el momento pudo explicar por qué dijo que sí. Pero él dice que mientras estaba en el servicio del lavatorio de pies, ya estaba terminando, entonces el capellán llegó al salón e hizo un llamado. Recordemos, Chad hasta ese momento no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y para no poner en sus labios palabras que él no dijo, voy a leer la porción donde él dice, cuando yo decidí cruzar la calle, recuerden que esa frase es especial esta tarde, cruzar la calle. Cuando él decide cruzar la calle para ir a la iglesia, dice, no tenía una idea de todo lo que iba a suceder. Primero me quedé sorprendido al decir sí al lavatorio de pies, pero igualmente quedé sorprendido cuando el capellán pregunta, ¿quién quería decir Jesús, te entrego mi corazón? Y yo dije, sí, Jesús, te entrego mi corazón. ¡Wow! Dice, fue la mayor decisión de mi vida. Recordemos que él hoy es un pastor. Y todo porque alguien estuvo dispuesto a atravesar el salón solo para decirme, Chad, ¿te puedo lavar los pies? Y es que Jevon, ese era el nombre, parece que Jevon vio cuando Chad llegó y lo tenía ya como precisado. Y no es que estaba sentado al lado, sino que le tocó atravesar el salón para poder alcanzarlo, porque ya Chad estaba rumbo a la casa o al dormitorio.
Y dice, la mayor decisión de mi vida, y todo gracias ¿a qué? A que alguien estuvo dispuesto a cruzar la calle. O mejor dicho, a atravesar el salón. Y decirle, te puedo lavar los pies. En su artículo, y también otro autor, el mismo que menciona ahora, Bill Hybels, hacen alusión a que en mayor medida, en mucha mayor medida, eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿o no? Solo que Él no tuvo que cruzar una calle, sino que tuvo que, por así decirlo, cruzar la eternidad. Fue porque Él estuvo dispuesto a abandonar su lugar especial en el trono, a la derecha de la majestad de Dios. Solo porque Él estuvo dispuesto a abandonar lo que hoy día los escritores llaman, ¿ha oído en inglés? La zona de comodidad, la zona de confort. ¿Cómo se llama en español? Comfort zone es la zona de seguridad. Estuvo dispuesto a abandonar esa zona de seguridad y de comodidad para entrar en la zona de lo desconocido. En una tierra, en un planeta donde solo le esperaba sufrimiento, humillación, dolor. Pero estuvo dispuesto. ¿Dispuesto por qué? Porque solo así podía salvarte y podía salvarme. Y en esta hora, para ilustrar el punto, voy a mencionar, entre tantos, al menos 2 ejemplos, en los que el Señor Jesús no solamente cruza la calle, sino que cruza algo así como un umbral en el cual solo había barreras, pero barreras de prejuicio, que muchas veces son más difíciles de cruzar. Muros, murallas, que ningún rabino de su tiempo se atrevía a derrumbar, porque simple y sencillamente era marginado. Muchas veces era totalmente puesto a un lado. Y yo he escogido entre todos los ejemplos 2 personajes, y ustedes me van a ayudar a decir cuáles fueron esas barreras. El primero de ellos, Zaqueo. A ver, Zaqueo, ¿quién era él? ¿Y qué función u oficio ejercía? Zaqueo era cobrador de impuestos. ¿Y puede alguien decirme, aunque parece así a simple vista, cobrar impuestos, bueno, una función respetable? ¿En qué concepto tenían los judíos de la Palestina del primer siglo a los cobradores de impuestos? A ver, ¿qué pensaban de ellos? Que eran ladrones, traidores, 2 cosas diferentes. Ladrones porque se enriquecían con el sueldo de un trabajo aduanal. De paso, no han cambiado mucho las cosas hoy día. En algunos lugares, yo como venezolano lo puedo decir, algunos cuando un nuevo presidente o mandatario se instala en el poder no piden un ministerio ni posiciones muy encumbradas, piden dame un lugar en la aduana. Porque al igual que antiguamente, con un salario ordinario, en cuestión de poco tiempo ya se enriquece. Lo cierto es que este hombre era rico, pero porque era ladrón. Pero además era odiado. De hecho, en el libro que yo uso casi cada vez que predico el deseado a toda la gente, allí Elena G. de White dice, no solamente que era odiado, era detestado, que suena como un poquito más fuerte. Detestado. Lo detestaba. Nadie en su tiempo se atrevía a cruzar la calle para ir a visitar a Zaqueo. Nadie. Pero resulta que nadie sabía tampoco, y aquí lo dice el capítulo que habla de Zaqueo, el 61, que había alguien en este vasto universo que sabía algo de Zaqueo que nadie más sabía. Y dice acá que el acaudalado funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. ¿Y quién sabía eso? Nadie más, solo un ser lo sabía, Cristo el Señor. Bajo su apariencia de mundanalidad y orgullo. Escucha esta expresión tan hermosa. Bajo esa apariencia de mundanalidad y orgullo había un corazón susceptible a las influencias divinas. Pero eso solo Dios lo sabía.
Solo el Señor Jesús lo sabía. Y el relato, bueno, ya lo conocemos, no vamos a leer los detalles, pero siempre me ha llamado mucho la atención que cuando Jesús va por la calle llena de gente, recordemos que para ese entonces ya es muy popular, la gente lo sigue. No solamente porque habla muy bien, es muy elocuente, las historias que cuenta, sino sus poderes milagrosos, especialmente para sanar. ¿Por qué dice la Escritura, Lucas 19:5, que cuando Jesús llegó a ese lugar, ya Zaqueo, por cierto, estaba montado en el árbol, dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba. No había necesidad de mirar hacia arriba. ¿Pero qué pasó? ¿Qué había allá arriba que el Señor tenía que mirar en esa dirección? Ahí estaba Zaqueo. Y él lo sabía. Jesús lo sabía. Como también sabía que bajo esa endurecida apariencia había un corazón sensible a la obra del Espíritu Santo. Nadie en Jericó se atrevía a cruzar la calle para visitar a Zaqueo. Pero ese día, un milagro tan grande como calmar la tempestad quizás se produjo en Jericó. Cuando el Señor le dice, baja, desciende, porque conviene que hoy, ¿y qué dice el resto del versículo 5? Me hospede en tu casa. ¡Wow! La casa del ser más detestado en Jericó. No sé si de más está decirlo, pero el Señor estaba arriesgando su reputación. Dime con quién andas. No sé si lo decían en aquel entonces, pero no me sorprendería. Estaba arriesgando su reputación. Él sabía lo que vendría, un aluvión de críticas. El versículo 7 lo dice. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Entre la salvación de Zaqueo y su reputación, ¿qué escogió el Señor? La salvación de Zaqueo. Igual se puede decir de ti y de mí. Entre su comodidad, su zona de comodidad en el cielo y tu salvación, alabado sea Dios, Él escogió tu salvación y la mía. Y ahora, de todo el relato, fíjense, lo que más me gusta es la parte final. Porque el Señor lo están criticando porque ha entrado a morar con un pecador. Y entonces en el versículo 9, Él dice, noten ustedes lo que dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, cuando Él entra a casa de Zaqueo, entra la salvación. Cuando Él cruza la calle para entrar a la casa de Zaqueo, ahí entró la salvación. Igual pasó contigo, igual pasó conmigo. Pero dice entonces, esto tiene que haber sido como una bomba. Nada menos que una bomba. Ha venido también la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¡Wow! Tiene que haberles dolido. Tiene que haberles dolido a esos estrictos, duros fariseos, que al hombre más detestado del pueblo, el Señor Jesús le diga, ¿saben qué? ¿Saben qué? Él también es hijo de Abraham. Por lo tanto, heredero de la salvación. ¿Y por qué? Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por un Salvador que estuvo dispuesto a cruzar la calle, a derribar barreras, porque allí estaba derribando barreras. Lo que está diciendo es, nadie llame a ningún ser humano indigno, porque todos son hijos de Dios. Nadie llame a nadie indigno, porque todos son hijos de Dios. Zaqueo pertenecía a la categoría de indeseables. No sé si han leído algo al respecto, pero abro un pequeño paréntesis, consciente de que el reloj está
en contra, para decir que en el tiempo de Jesús, la Palestina del siglo I, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los ladrones, los criminales, todos formaban parte de la misma clase social. Ahora, un cobrador de impuestos en la misma categoría de una prostituta, no pareciera justo, ¿verdad? Y sin embargo, había una clase socioeconómica, vamos a decirla así, llamada la clase de los pecadores, y los cobradores de impuestos formaban parte de esa clase. Lo que Jesús está diciendo aquí es, ningún ser humano ha caído tan bajo que yo no esté dispuesto a cruzar la calle para salvarlo. Wow. Bueno, el segundo ejemplo tendré que limitarlo a algunos detalles nada más, porque ya también lo conocemos muy bien, es la mujer samaritana. Lo conocemos todos, ¿verdad? La mujer samaritana. A ver, ¿qué horario del día era aproximadamente cuando ella fue a buscar agua al pozo de Jacob? Mediodía. Óigame, mire, camine usted media milla, a veces menos, en esta temporada, por las calles de aquí de Miami, del Doral, y usted sabrá lo que significa el sol de la Florida. Resulta que ese pozo de Jacob no estaba a la vuelta de la esquina. Esta mujer vivía en una ciudad, bueno, llama ciudad, era un pueblo, Sicar. El comentario bíblico adventista dice que es la moderna Ascar, y Ascar estaba a 1 milla del pozo de Jacob. Mejor dicho, el pozo de Jacob estaba a 1 milla al sur de Ascar. O sea, ¿cuánto tenía que caminar ella? A ver, ¿cuánto tenía que caminar? 1 milla para ir, 1 para regresar. Al sol del mediodía. Y uno se pregunta, un momentito, ¿y es que no había agua donde ella vivía? Claro que había agua. ¿Y por qué escoge la hora del mediodía? Oh, a esa hora nadie iba. A esa hora ella evitaba, y en ese lugar, encontrarse con, en cada pueblo hay gente chismosa, y resulta que en el lugar donde ella vivía, las mujeres se reunían a recoger agua temprano y aprovechaban el momento de reunión para encontrarse y, digámoslo elegantemente, socializar. No estoy, mucho cuidado. Es que es verdad, se encuentran las amigas, igual los amigos también, los hombres lo hacemos. Cuando nos encontramos, ¿qué hacemos? Nos ponemos al día, nos actualizamos. Y en medio de la socialización, algunos chismes corren. Ella no quería ese encuentro. ¿Por qué no quería ese encuentro? Porque ella había tenido una colección de esposos y quien ahora estaba con ella tampoco era su marido. Era el chisme del pueblo. Pero dice el relato allá en Juan capítulo 4, y esta parte, sí, qué significativo es que diga el versículo 4 de Juan 4. Y Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Tenía que pasar? ¿Tenía que pasar por Samaria el Señor? No tenía que pasar. No tenía que pasar. De hecho, ningún judío que se llamara y se respetara como judío, si tenía que ir, porque él dice aquí que Jesús tenía que salir de Judea e ir a Galilea. Imagina el mapa. Judea en el sur, Galilea en el norte. Si usted ve el mapa de aquella época, Samaria está en todo el centro. La ruta más corta, más directa para ir de Judea a Galilea, atravesaba por Samaria. Pero ningún judío tomaba esa ruta, que de hecho tomaba 3 días. ¿Saben qué preferían? Preferían dar todo un rodeo por el Jordán para no pasar por Samaria. Pero de esa manera demoraban 6 días. Y sin embargo, preferían un viaje de 6 días en comparación con un viaje de 3 días, con tal de no pasar por Samaria. Porque esa era la ciudad donde habitaba una raza odiada por los judíos. Y no hay tiempo para entrar en detalles. Pero Jesús, él tenía que pasar por Samaria.
y tenía que estar allá al mediodía y sentarse bajo el sol caliente del mediodía, sediento, a esperar que llegara una hija suya que no era nada querida ni amada en la localidad. Y ya conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Él no ofrece el agua, sino que pide agua, porque tiene un agua mucho más grande, preciosa, que darle, que es el agua de la vida, que es Él. El Señor muestra por estos ejemplos que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, cruzar cualquier calle, derribar cualquier barrera, con tal de salvar por lo menos un alma para el reino de los cielos. Miren, y en este caso la barrera, en el caso de Zaqueo ya la mencionamos, pero aquí no la hemos dicho, ningún rabino que quisiera el respeto de la comunidad hablaba en público con una mujer. Prohibido totalmente. Y mucho menos con esta mujer. De nuevo, entre su reputación y la salvación de una criatura, ¿qué prefirió él? La salvación de la criatura. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Porque Él estuvo dispuesto a cruzar la calle. Y ya sabemos cuánto le costó. Porque no fue una travesía, un paseo agradable, objeto de todo tipo de humillaciones, maltrato. Y sin embargo, hasta el final llegó. Y hoy estamos aquí. Escucha bien. Hoy tú y yo estamos aquí. Porque Él cruzó la calle. Y se mantuvo hasta el final. Porque solo así podía salvarnos. Y ahora, una historia rápida, es un poco larga, pero la voy a recortar, porque ilustra muy bien lo que estamos diciendo acá. Este mismo autor, Bill Hybels, cuenta que una oportunidad estaba en un almuerzo con muchos representantes de distintas etnias y distintas religiones. Y en la mesa donde él estaba con otros, había gente diferente. Entonces el anfitrión, después de dar la bienvenida, dice algo así como, tomen unos minutos para conocerse. Digan su nombre y de dónde vienen y en qué trabajan. Y empieza la conversación. Pero dice Hybels que justo al frente de donde él está sentado hay un señor grande, afroamericano, que no habla mucho. Entonces él está pendiente de que no habla mucho. Pero en un momento del intercambio, este señor afroamericano, que no ha hablado casi, le dice a Hybels, me gustan mucho sus libros. Entonces Hybels, claro, como autor se emociona. Sí, ¿por qué? Entonces le dice, hablamos después. Entonces Hybels lo busca. Hybels quiere saber por qué le gustan los libros que él escribe a este señor. Comienza la conversación y él le dice, le voy a explicar por qué, pero primero tiene que escuchar mi historia. Y entonces le cuenta su historia. Y la historia de este señor es más o menos así. Dice que por su color de su piel y por su religión, musulmán, por lo regular, en reuniones sociales, él está solo. Y en su trabajo, solo. Y no tiene muchos amigos. Entonces él está tan acostumbrado a la soledad y a estar recostado de una columna o sentado solo a una mesa mientras los demás conversan en grupos, que él le cuenta a Hybels, yo por lo regular a estas reuniones voy tarde y entro calladito sin que me noten y después que estoy un ratito por allí, como para que vean que estuve, me voy temprano, porque siempre estoy solo. Pero una vez, dice este señor, ocurrió algo interesante. Estaba en una de esas reuniones sociales, recostado, hay una columna, mientras los grupos amenizaban y hablaban, y yo no hallaba qué hacer, comiendo algo, esperando el momento de irme, cuando me encontré con la mirada de un señor que estaba hablando muy animadamente en un grupo,
Y cuando él me vio, dijo algunas palabritas allí a sus amigos y atravesó todo el salón para llegar hasta donde yo estaba. Y cuando llegó, me extendió la mano y me dijo, ¿cómo está usted? Soy fulano de tal. ¿Y quién es usted? Y el hombre, sin saber qué era lo que éste quería, le dijo su nombre, comenzaron a hablar. Y cuenta él, a Hibbles, que al poco rato estaban hablando de la familia, de deportes, de sus trabajos. Y cuando él mencionó que era musulmán, este señor le dijo, pero con mucho interés, le dijo, usted es musulmán, ¿sabe qué? Yo no conozco mucho de su religión. Me gustaría que usted me explicara en qué creen ustedes. Pero como aquí no se puede, ¿qué le parece si nos encontramos en algún lugar, conversamos y comemos y usted me habla de su religión? Bueno, así hicieron. Y dice él que se reunieron varias veces. Y el hombre mostraba interés en saber. Pero llegó un momento en que este señor, nunca se da el nombre de él, por cierto, dice, entonces era ya el tiempo de que yo le preguntara a él de su religión. Y entonces él dice, bueno, y ahora hábleme usted de su religión. La religión, dice, de este señor que se acercó, el cristianismo. Y entonces dice, comenzó a hablarme de Cristo, un Cristo que yo no conocía, del amor de Dios, del plan de la salvación. Fueron varias reuniones, pero este hombre hablaba de Jesús de una forma que parecía que estaba mirándolo en ese momento. ¡Qué amor, qué pasión, qué gratitud! Me hablaba de Jesús de una forma que yo nunca había escuchado. Y cuando yo le preguntaba, me respondía en forma sencilla. Y cuando no sabía, me decía, voy a averiguar. Luego, ¿cuál es la respuesta? Y cuando nos reunamos de nuevo, yo te voy a explicar. Y dice él, de nuevo recortando la historia, que después de varias reuniones, un día llegó a su casa y comenzó a pensar en ese Jesucristo, en comparación con el Dios que sus padres le habían enseñado a él. Entonces dice que ya no aguantó más. Dice, caí de rodillas, dice. Y le hablé a ese Dios. Y le agradecí por el Hijo que envió. Y por todo lo que Él hizo por salvarme. Y le pedí el perdón de mis pecados. Wow. Dice, y al final le dije, Jesús, te entrego mi corazón. Dios. Y entonces le dice a Hibbles, que está escuchando la historia, le dice, y todo esto cambió mi vida. Ahora mi familia está conociendo también de ese Jesús. Y todo porque ese hombre que no me conocía, me vio solo. Y entonces decidió atravesar el salón para llegar hasta mí y ofrecerme regalo de la salvación. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Bueno, no mucho, pero quizás dos cosas. Número uno, que no se necesitan talentos especiales, ni dones especiales, ni sacrificios espectaculares para compartir el amor del Dios que nos ha salvado. Un corazón dispuesto, un sencillo acto de bondad, que a veces es un vaso de agua o un plato de comida, o un acto de compasión, o una palabra de ánimo, dicha con el amor de Dios en nuestro corazón. A veces es eso lo que se necesita. Y por supuesto, a veces también estar dispuestos a cruzar la calle. A cruzar la calle. Porque hay vecinos que no saben. Y que nos parece quizás que no están dispuestos a escuchar, pero a lo mejor eso es lo que están deseando. Y tenemos ese mensaje, y tenemos esa experiencia de ese Dios tan maravilloso que nos ha salvado. Y no lo estamos compartiendo. A veces ese es el compañero de trabajo. Entonces no es cruzar la calle, es cruzar la oficina o atravesar la oficina.
O a veces es en la universidad y es el compañero de estudios quien está necesitando. Que quede muy claro, mi amigo, mi hermano, mi amiga, mi hermana, que quede muy claro que no estamos diciendo aquí que vamos a cruzar la calle solo por el interés de que esa persona se bautice y luego decir, oh, una estrellita más en mi corona. No, por favor. No. No es nada de eso. Porque esa no es la motivación correcta. Oh, una estrellita más. ¿Y cuántas estrellitas llevas tú? Bueno, yo llevo tantas estrellitas. Oh, tengo más que... No es eso, por Dios. Es que ese es un ser humano, un hijo de Dios, una hija de Dios por quien Cristo murió. Valioso, muy valiosa, vale tanto como el sacrificio del Señor. Y esa persona está quizás deseando o esperando que tú compartas ese mensaje que le ha dado sentido a tu vida, que cambió tu rumbo y que ahora ha hecho de ti una persona que dice gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hemos aprendido hoy. Entonces pregunto, ¿estás dispuesto, dispuesta a hacer algo especial por Dios? ¿Lo estás? Nota que no dije algo extraordinario. ¿Está bien? ¿Verdad que sí? No dije si estás dispuesto o dispuesta a hacer algo extraordinario, porque no estamos hablando de cosas extraordinarias, estamos hablando de cosas muy ordinarias. ¿Cómo dar un vaso de agua al que está sediento? Muy ordinarias. Pero dar el vaso de agua en el nombre de Dios. Porque eso fue lo que Él hizo. Servir sin distinción de ningún tipo. Y somos sus seguidores. Algo especial. Por uno de sus hermanos más pequeñitos. Por uno de sus hermanos más pequeñitos. Pero a veces lo difícil es cruzar la calle, ¿verdad? ¿Y qué digo? Bueno, en el nombre de Dios, comparte lo que tienes. Y tienes mucho. ¿Sí o no? Y es mucho lo que tenemos. Mucho lo que tenemos. No nos falta el pan, no nos falta el agua. Tenemos todo lo necesario. Y tenemos por sobre todas las cosas el amor de Dios en nuestro corazón. El amor de un Salvador que entre su reputación y nuestra salvación escogió nuestra salvación. A ver, ¿cuántos quisieran en esta hora decir, Señor, yo quiero también cruzar la calle? A ver, que Dios nos bendiga a todos, para la honra de su nombre. Amén.